través de Jesús tengo redención. Fue a través de su cruz, tengo adopción. Fue a través de Jesús, tengo libertad. Esclavo ya no soy más, tengo una heredad. Fue a través de Jesús, tengo redención. Fue a través de su cruz, tengo adopción. Fue a través de Jesús, tengo libertad. Esclavo ya no soy más, tengo una heredad. Tus hijos te cantan, tus hijos te adoran, establecida es tu paternidad. Tus hijos te cantan, tus hijos te adoran, establecida es tu paternidad. Eres todo para mí, todo para mí. Tu gracia me completa, puedo disfrutar. Eres todo para mí, todo para mí. Tu gracia me completa, yo puedo cantar. El libro de Habacuc, profeta de Dios para Judá, en la época de los últimos reyes, que fueron hombres malvados que rechazaron a Dios y oprimieron al pueblo. En el mismo periodo, Babilonia invadió a Judá 2 veces hasta destruirla. Esto nos pone en contexto. Esto es un momento de terror, de temor, opresión, de persecución, de inmoralidad y de falta de ley. Me pregunto, hermanos, ¿acaso se diferencia tanto del contexto de nuestra realidad actual, donde cada uno de estos puntos se encuentran acentuados por la perversidad? Dios nos muestra la forma de cómo trata con la humanidad, nos muestra cómo el gobierno de Dios está integrado en el gobierno de los hombres, es decir, Dios está al control, aun cuando nuestros ojos no pueden ver más allá y no lo vean. La forma en que Él trata a la persona a nivel personal. El profeta se sentía inquieto ante la aparente indiferencia de Dios frente al pecado de su propio pueblo. No entendía por qué hacía nada al respecto de la maldad de la sociedad. Mas luego entendió que únicamente la fe en Dios daría respuestas a su pregunta. Mismas preguntas que hoy en nuestro tiempo muchas personas se hacen, que ante la injusticia Dios no hace algo e interfiere en los asuntos humanos para detener la violencia y el sufrimiento que padecen, considerando solo la justicia con el entendimiento humano y no con el de Dios. Preguntas tales como ¿cómo? ¿Por qué? ¿Cómo la gente malvada parece quedar sin castigo? ¿Por qué el mal prevalece? En lugar de cuestionar los caminos de Dios, en lugar de dudar, debiéramos pensar esto, que está en el libro de Isaías, capítulo 55, verso 9. Como más altos son los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más altos que vuestros pensamientos. O también, como dice en la versión Dios habla hoy, porque mis ideas no son como las de ustedes, y a mi manera de actuar no es como la tuya. Así como el cielo está por encima de la tierra,
así también mis ideas y mi manera de actuar están por encima de las de ustedes. El Señor lo afirma. En otras palabras, debemos darnos cuenta de que Él es totalmente justo. Siempre está al control. Y que algún día el mal será destruido. Como enseña el apóstol Pablo, aún la muerte, el postrer enemigo, será puesto bajo sus pies, será destruido. Vayamos al libro de Habacuc, capítulo 1, verso 1. Dice: la profecía que vio el profeta Habacuc, o como dice en otra versión, este es el mensaje que el profeta Habacuc recibió en una visión. Es decir, la respuesta de Dios ante un corazón atribulado, lleno de incertidumbre, como un niño. Aquí el Señor nos introduce a una definición de amor incondicional, aún a pesar de nuestras quejas e incredulidad. Habacuc se traduce como alguien que abraza a otra persona. Es Dios abrazando a su pueblo. Lo tiene en sus brazos, lo consuela, lo sostiene, como a un niño que llora, para tranquilizarlo, sabiendo con seguridad que pronto estará bien. Leemos del verso 2 al verso 4. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré, y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia, y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, pleito y contienda se levantan. Por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según verdad. Por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Habacuc, ante la corrupción que veía alrededor, entristecido, derrama su corazón a Dios. Nosotros hoy en día hacemos lo mismo ante nuestra realidad adversa. Como niños espirituales nos preocupamos y hasta dudamos, aun cuando nuestro maestro nos dijo: os digo, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. A gritos pedimos auxilio y cuestionamos. No permitamos que la preocupación nos haga dudar del Señor y nuestro temor nos revele en su contra. Por el contrario, veamos en este mensaje, meditemos y reconozcamos los planes y propósitos de Él. Todo lo que Dios hace es bueno, aunque no entendamos su manera de obrar. Depositemos la confianza en Él. En el libro de Jeremías, capítulo 29, verso 11, de la versión NBI, nos dice: porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Qué fantástica afirmación, qué esperanza nos da el Señor. Gloria a Dios. Amén. Continuemos con el verso 5 al 11 del libro de Habacuc. Nos dice: mirad entre las naciones y ved, y asombraos, porque haré una obra en vuestros días, que aun cuando se las contare, no la creeréis. Porque he aquí, yo levanto los caldeos, nación cruel y presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Formidable es y terrible,
De ella misma procede su justicia y su dignidad. Sus caballos serán más ligeros que leopardos, más feroces que lobos nocturnos, y sus jinetes se multiplicarán. Vendrán de lejos sus jinetes y volarán como águilas y se apresurarán a devorar. Toda ella vendrá a la presa. El terror va delante de ella y recogerá cautivos como arena. Escarnecerá a los reyes y de los príncipes hará burla. Se reirá de toda fortaleza y levantará terraplén y la tomará. Luego pasará como el huracán y ofenderá atribuyendo su fuerza a su Dios. He aquí la respuesta del Señor al profeta, al que mirara a su alrededor, que tuviera una mirada más amplia de lo que él estaba realizando entre las naciones. El gran imperio asirio había sido conquistado. La ciudad de Nínive, su capital, destruida. Y estaba surgiendo un reino a orillas del río Éufrates, un reino que había vencido a Egipto. Babilonia comenzaba a destacarse como un poder mundial. Dios estaba diciendo al profeta, mira las naciones, ¿piensas que no estoy haciendo nada? Yo estoy mirando el mundo desde una perspectiva más alta. Estoy muy implicado en lo que está ocurriendo. Dios actúa de una manera soberana en el universo, pero no está sujeto al problema. Mirad las naciones y contempladlas, quedad asombrados, dice. A decir verdad, Dios sí ha hecho algo en cuanto a Jesucristo se ha entregado en la cruz. Él se entrometió en los asuntos de este mundo. Pues todos hemos pecado, nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Sin embargo, en su gracia, Dios gratuitamente nos hace justo ante sus ojos por medio de Cristo Jesús, quien nos liberó del castigo del pecado. Pues Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado. Las personas son declaradas justas a los ojos de Dios cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. Este sacrificio muestra que Dios actuó con justicia. Lo demostró en el pasado, cuando en su paciencia pasó por alto los pecados de muchos, y también ahora al aprobar a todo aquel que confía en Jesús. Dios es tan rico en gracia, misericordia y bondad, que compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo, perdonó nuestros pecados. En los días de Habacuc, Dios levantaba una nación para juicio de su pueblo, y dijo a su pueblo, el pueblo de Judá, si no se arrepentían, permitirían que los babilonios siguieran sus planes de conquista. Y así sucedió. De igual manera, nuestras acciones, decisiones erróneas, nos llevan a las consecuencias del pecado. Vayamos ahora al verso 5 al 11 del libro de Habacuc, que nos dice, del verso 12 al 17, que nos dice, ¿no eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios mío, santo mío? No moriremos, oh Jehová, para juicio lo pusiste, y tú, oh roca, lo fundaste para castigar. Muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué, pues, ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él? Y haces que sean hombres como los peces del mar, como reptiles que no tienen quien los gobierne. Sacará a todos con anzuelo, los recogerá en su red,
y los juntará en sus mallas, por lo cual se alegrará y se regocijará. Pues esto hará sacrificio a su red y ofrecerá sahumerios a sus mallas, porque con ella se engordó la porción y engrasó su comida. Vaciará por eso su red y no tendrá piedad de aniquilar naciones continuamente. En el verso 13 nos dice, ves y calla. Una vez más, el profeta hace oír su queja, porque le resulta incomprensible el modo de actuar de Dios en el mundo y en la historia. Hay personas que dicen, yo confío en Dios, pero en realidad no están confiando en Él, sino que le hacen preguntas, lo cuestionan a cada paso. Tú no marcas los tiempos, tú no manejas la historia, ni siquiera la tuya, ni siquiera la nuestra. Es Dios quien sujeta todas estas cosas. Por eso, cuando estés en mitad de un silencio de Dios en tu vida, no pienses que Dios te ha abandonado, no pienses que Dios te abandonó, sino que está tratando contigo. Cuando veas el silencio de Dios ante el mal, no piense que Dios nos ha abandonado o que el mal triunfará. A su tiempo, Dios hará justicia. Esto sirve para que nos humillemos y busquemos una mayor dependencia de Dios. Ante la invasión de los caldeos, aquellos que pertenecían a Dios lo buscaron con mayor devoción y se llenaron de él. Dios muestra su poder, su maravilloso poder, y al final de todo Dios mostrará su gloria. Cristo volverá con poder y gran gloria y juzgará a las naciones. Los impíos irán a condenación y los justificados en él a la eternidad. Gloria a Dios, si has sido salvo, ahora perteneces a Dios. El Señor está contigo y estará todos los días hasta que Él venga. Así como estuvo el Señor con los 3 jóvenes en el horno de fuego, así estará contigo todos los días de tu vida. Y mientras más sea la aflicción, mayor será su presencia y poder en ti. Y a ti te digo que aún no estás en paz con Dios. Nosotros no somos diferentes a ti. Nacimos con la misma naturaleza, pero a pesar de todo, Dios nos mostró su misericordia y gracia por medio de Cristo. Y por medio de su palabra, Él se manifestó en nuestras vidas. A ti te digo, levántate de entre los muertos, mira a Cristo y arrepiéntete. Es solo por Él que puedes ser librado del fin de los malos. Se puede ver que el profeta había aprendido que Dios tenía las respuestas. Él le dio al profeta, él respondió las preguntas del profeta, aunque Habacuc no creía que podía haber una respuesta para ellas, pero descubrió y aprendió que sí, Dios tenía todas las respuestas. Él puede utilizar cualquier instrumento, aunque sea poco común, para corregirnos. Cuando nos merecemos disciplina, ¿cómo podemos quejarnos con la clase de vara con que Él, el Señor, en toda su potestad, no corrige? Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados, y sanaré la tierra. Esto dice en el libro Segunda de Crónicas, capítulo 7, del verso 14 al 16. Gracias, Señor, por tu mensaje. De rodillas te ruego y te imploro, Dios. No entiendo lo que estás haciendo, pero sé que estás en lo correcto.
en todas las cosas. Por favor, háblame y corrígeme. Amén. Dios los bendiga.